Mamita, si estás acá, gloria al Señor. Dios tiene grandes planes para usted. Quisiera, hermanos, comenzar en esta hora con este gozo, con esta bendición tremenda de parte de nuestro Dios que nos da. Y si usted trae su Biblia, abra por favor Primera de Reyes, en el capítulo 8. Decimos amén. Amén, hermanos. Y se van acomodando los hermanos. Aleluya. Se ve muy linda la iglesia, hermanos. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 1 al versículo 11. Vamos a leer de esta manera. Y ponga atención, hermanos, por favor, porque esto es muy importante. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a ¿quiénes? A los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová a la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con él, con el rey Salomón, todos, dice, todos. ¿Todos qué, hermanos? Los varones. Todos los varones se reunieron para la honra y gloria del Señor de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados, diga conmigo, sagrados, que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y los levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel se había reunido con él, estando con él delante del arca, sacrificando ovejas, bueyes, y que por la multitud no se podían contar, ni que, hermanos, ni enumerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar que, hermanos, santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Sacaron las varas de la madera de sus extremos, se dejaban ver desde el lugar santo, de este delante del lugar santísimo, pero se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. Versículo 9. En el arca ninguna cosa había sino 2 tablas de piedra que ahí había puesto Moisés en orden, donde Jehová hizo pacto con Israel de los hijos de Israel cuando salieron de ¿dónde, hermanos? De la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del lugar del santuario, la nube llenó la casa. Si está leyendo conmigo, hermanos. Llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria, diga conmigo, la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios o de Jehová. Bendito Dios, en esta hora, Señor, le hemos cantado, te hemos alabado, te hemos, Señor, bendito Dios, entregado nuestro corazón, nuestra alabanza. Ahora, Señor, háblanos a través de tu palabra, que ministre, Señor, cada corazón en esta hora. Te bendecimos, te exaltamos y te damos gloria. En el nombre de Jesús, solamente soy instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Vemos una narración muy hermosa, hermanos. Y lo que sigue a continuación, hermanos, aún va a declarar grandes cosas. Pero yo veo algo, hermanos, que era importante, que para todos aquellos que de algún punto, hermanos, en Éxodo capítulo 19, el Señor, Dios, cuando llamó a Moisés, que usted ya lo sabe, lo va a declarar y le va a decir que si ellos seguían los estatutos de Dios, ellos se iban a convertir, o Dios los iba a hacer reyes y sacerdotes. En el capítulo 19 de Éxodo, versículo 5, encontramos esa parte, que iban a ser reyes y sacerdotes. Pero todo aquel, hermanos, que llegase a
obedecer, seguir a un Dios todopoderoso, porque se dejó manifestar gloriosamente anteriormente, dejando a los enemigos de Faraón o al Faraón mismo postrado, ¿dónde, hermanos? En medio de la mar. Dios hizo grandes cosas y lo va a constituir, hermanos, y le va a decir que ese iba a ser su pueblo escogido. Escuche, pueblo escogido para Dios, para alabarle y glorificar su bendito nombre. Cuando nosotros vemos y nosotros queremos comprender de alguna manera lo que quiere decir iglesia, nosotros entendemos de alguna forma. Si alguno ahora le preguntase, hermano, ¿qué piensa usted de lo que es iglesia? Más de la mayoría va a declarar y va a decir que la iglesia, hermano, son las 4 paredes en las cuales estamos acá. Y dicen, vamos a la iglesia, porque ahí la gloria de Dios se manifiesta. Y hacemos relevancia o hacemos mención de lo que acabamos de leer. Y dice, es que en ese lugar, si me sigue, ahí se manifiesta la gloria del Señor. ¿Verdad, hermanos? Y todos decimos amén. Y todos decimos amén. Y muchas veces no comprendemos algo. Que para poder entender, hermanos, para ser iglesia, nosotros, o para poder pertenecer a una denominación o ser parte de la iglesia en la cual ahora es constituida por Cristo Jesús, hermano, necesitamos conocer a Jesús primero. Así es. Pero quiero llevarlo, hermanos, al concepto erróneo que muchas personas tenemos y que muchas veces nos han dicho, hermanos, ve a la iglesia, ve a ese lugar y algo va a acontecer. Es aquí donde yo quiero mencionar, mi querido hermano, que es necesario comprender algo. Que el Señor en aquel entonces declara y va a mencionar que lo va a constituir a un pueblo como su pueblo. En ningún momento, en ningún lugar existe la palabra iglesia, hermanos, anteriormente. Es por descendencia, es por linaje, es porque usted era judío y por esa razón las bendiciones te alcanzaban en el Antiguo Testamento. Cuando yo quiero comprender esto y digo, Señor, ¿cómo era posible que en aquel entonces, bendito Dios, tú te manifestabas? Y cómo nosotros en aquel entonces se constituía lo que era un grupo de personas que alababan al Señor, hermanos. Entendemos que el Señor, hermanos, va a declarar y va a establecer un tabernáculo en la cual Él manda a hacer las medidas exactas para que la gloria de Dios se manifestara en ese lugar. Y el único que iba a experimentar la bendición de Dios era el sumo sacerdote. Para poder, hermanos, comprender la magnitud de esto, ¿cómo es posible de que yo, hermanos, como judío, pudiese yo de alguna forma contemplar esa bendición? No se podía. Lo único que existía, hermanos, entre el hombre y Dios, hermano, era un intermedio, era un sumo sacerdote que tenía que sacrificar, hermano, los animales para que el pueblo recibiese el perdón, hermanos. Y eso si eras parte del pueblo escogido de Dios. Si eras un impío, ay, mi hermano, un impío es aquel, hermanos, que no es de descendencia, que era samaritano, por decirlo así, que no pertenecía a la realeza o la descendencia, la línea de los judíos. Entonces esa persona era excluida totalmente. Estaba el judío que se presentaba a llevar un sacrificio a Dios para ser aceptado, perdonado por sus pecados. Y la única forma era un sacerdote que venía ¿de dónde? Del linaje de Aarón, porque Dios lo constituyó así. Sumo sacerdote y su descendencia. Cuando yo comprendo eso, digo, entonces, ¿dónde quedaban aquellos que no eran judíos o que no eran descendencia? Aún en mi Padre Celestial, en su misericordia, le dijo y va a declararle a los judíos: si alguien quiere ser parte de esta gran nación, lo que tiene que es primero tener una obediencia. Va a aceptar los estatutos que yo les doy para que puedan ser parte de. Y si no los aceptas, tú no perteneces a esa bendición. Tenía que circuncidarse, ¿se acuerdan? Circuncidarse.
Tenían, hermanos, que aceptar la ley, tenían que ser ricos para poder un impío ser parte del pueblo de Dios judío, si me siguen, hermanos. Entonces en eso, hermanos, una persona alcanzaba y decir ser parte ya ahora de ellos. Quiero poner esto como ejemplo. Yo estaba meditando en eso y digo, ¿cómo, Señor, podemos nosotros dar a conocer esto? Todos de alguna forma, yo no sé cuántos de ustedes, perdón por decirlo así, hermanos, son ciudadanos americanos. No levante su mano. Yo todavía no. Ciudadanos americanos. Veía un video por ahí donde está un muchacho y está con una bandera así, me parece, no sé, Centroamérica, el muchacho, y está con la bandera de Estados Unidos así, le preguntan, oye, yo creo que lo ha visto, le preguntan, oye, ¿y tú por qué celebras el 4 de julio? No, pues lo estoy celebrando con nosotros, porque pues ahí es 4 de julio. Y tenía su bandera así la hacía. Aleluya. Dice, oye, pero pues sí, ¿a poco tú eres americano? No, yo creo que era de Centroamérica, hermano. Le dice dónde era. Y lo que no entendía este varón era que se estaba engañando a sí mismo. Estaba levantando la bandera de Estados Unidos, siendo que su nacionalidad, escuchen, su nacionalidad no era Estados Unidos, sino era Centroamérica. Y qué difícil es engañarse uno a sí mismo y decir, yo celebro el 4 de julio quemando los cohetes. Y ni siquiera, mi querido hermano, tengo la nacionalidad de aquí, pues vaya. Y nos ven a nosotros, todos los hispanos, perdón hermano, no lo quiero lastimar, hermano, quemando cohetes, aleluya, hermano, estamos celebrando el 4 de julio, hermano, y cohetes y cohetes y cohetes. Y el americano que es de acá, hermano, lo está mirando. Se ríe, se va a reír porque va a decir, ¿de verdad? ¿Tú eres de acá? Y la realidad de las cosas es de que no perteneces a la nacionalidad. Piensas tú que perteneces, pero para poder ser parte de Estados Unidos hay un proceso. Tienes que aceptar las leyes. Tienes que aceptar lo que ellos te dan acá para poder ser parte. Y lo que va a hacer, si no renuncias primero a tu nacionalidad. ¿Me estás siguiendo, hermano? Si no renuncias a tu nacionalidad, hermana, que digan, no, yo sigo siendo mexicano y vamos a jurar allá, y usted está jurando y está diciendo, yo soy mexicano. No perteneces a esto. ¿Me estás siguiendo, hermanos? Para poder ser parte necesitamos renunciar y aceptar las leyes y la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Me estás siguiendo, hermanos, en esto? Cuando esto pasa, se llevó el arca del pacto al lugar santísimo y Salomón, hermanos, construyó uno de los, según la historia, hermanos, un templo, hermanos, como no ha habido nunca. El templo de Salomón. En su estructura diseñado, hermanos, porque era para que la presencia de Dios se manifestase en las 4 paredes que iba a existir en ese momento. ¿Me está siguiendo? Y el único que iba, hermanos, a ministrar, que iba a ser el sumo sacerdote. Acabamos de leer y que dice mi hermano, que la gloria de Dios, cuando ellos, hermanos, los ancianos, se pusieron de acuerdo en unidad y todo el pueblo del Señor aceptaron en unidad de decir, este templo va a ser dedicado, va a ser apartado de la única manera, ¿para quién, hermano? Para Dios. Y cuando eso pasa, mi querido hermano, y cuando los ancianos, cuando los líderes, cuando los siervos, los hermanos, las hermanas se ponen de acuerdo, hermano, entonces la gloria de Dios se deja sentir. Así es. Hermanos, cuando todos están, y para poder estar en unidad, decíamos anteriormente que para estar en unidad tenemos que tener los mismos pensamientos, tenemos que tener las mismas visiones, tenemos que tener los mismos deseos. Porque alguien no puede ir en contra de la voluntad de Dios, entonces eso no va a funcionar. Hermano, cuando yo veo esto, entonces digo, Padre, en aquel entonces, Señor, ¿cuánto deseaban la gloria de Dios? El sacerdote aún lo fue limitado porque la gloria era tan grande que no pudieron ministrar. Tenía que suceder algo
hermano, porque en el monte de Horeb, hermano, cuando Dios se hacía presente, según la Biblia, hermano, dice que se estremecía, hermanos, cuando la gloria de Dios se manifestaba. Eso quiere decir, hermano, donde habita el Padre Celestial, el Dios de la gloria, algo va a suceder en la materia, hermanos. ¿Hello, hermanos? Algo va a empezar a acontecer. No podemos quedarnos quietos. Con razón, hermano, aquel que trae gozo alaba al Señor y no le importa. Hermano, me sorprendió ver a mi hijo por primera vez, hermano, salir de su ego y darle la vuelta aquí, hermano. Y tal vez alguien dijo: excuse me, Jonathan, ¿por qué estás haciendo eso? Es porque no podemos sostener la gloria de Dios. Algo va a hacernos hacer. Cuando pertenecemos, cuando estamos en unidad. Esto sucedió allá en algo, hermanos, en un templo apartado para el Señor. Algo se dejó sentir. Y cuando se dejó sentir, no había nadie que podía entrar a ese lugar. Dios se manifestó y nadie podía entrar a ese lugar, porque era tan grande el poder de Dios para que el incrédulo creyese que Dios existe, hermano. Para que el incrédulo, aquel que no cree, piense y entienda que hay un Dios todopoderoso, que cuando Él cambia, cuando Él se manifiesta, hay bendición y vida eterna. Dejemos a un lado a los judíos. El Señor le dijo a Nicodemo, uno de ellos: tienes que nacer de nuevo. Si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Con razón yo leo, hermanos, en el capítulo 16 del libro de Mateo, que el Señor quiere hacer algo, quiere hacer entender, hermanos, una cosa, y le va a decir. Vaya conmigo, hermanos, a Mateo capítulo 16, por favor. Amén, hermanitos. Gloria al Señor. Mateo capítulo 16, un versículo muy conocido para la honra y gloria del Señor. ¿Decimos amén? Amén. Versículo, hermano, lo leemos rápidamente. Versículo 13 en adelante. Así rápido en su Biblia, hermano. Lo encontró, gloria al Señor. No tengo la hermana allá que ponga esto acá. Entonces busque su Biblia, hermano. Y dice el hermano, el versículo 13 del capítulo 16 de Mateo. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos, ¿qué, hermanos? Respondieron y dijeron unos: Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, y algunos ¿qué? De los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esa una plática entre uno y el Señor, y Él está preguntando a aquellos que ya han caminado por cierto tiempo, a aquellos que ya han caminado con Él, y el Señor Jesús le va a preguntar a uno de ellos para ver si están en sintonía, como algunos de nosotros hoy. Amén. Y le va a hacer una pregunta, hermanos. ¿Quién decís que la gente que soy yo? Le pregunta el Señor Jesús a una persona, hermanos, que lo ha seguido por mucho tiempo. ¿Quién decís la gente que soy yo? ¿Quién soy yo? Y algunos respondieron, ¿y qué dijeron, hermanos? Pedro dijo: ¿qué, hermanos? Tú eres el Cristo, el Hijo ¿de qué? De Dios viviente. Pero esto nos interesa, esto, hermano. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no, ¿qué? Te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre de qué. Y yo también te digo que tú eres Pedro, tú eres roca, y sobre esta roca edificaré, ¿qué, hermanos? Mi iglesia. Y aquí es donde viene a destapar el Señor y va a mencionar: ahora la va a constituir ya no en un pueblo, sino ahora la va a constituir, ¿qué, hermanos? En una iglesia. Decimos amén, hermanos. Aquí es donde muchos de nosotros queremos que Dios nos ilumine para poder entender qué quiere decir iglesia, hermano. Iglesia, la definición, hermano, va a mencionar que es asamblea. Personas. Asamblea. Un grupo de personas, hermano. Entonces le va a declarar, hermanos, sobre Pedro: tú eres la roca. Y ya lo entendemos mucho. Y sobre esta confesión que tú acabas de hacer,
Yo voy a edificar, voy a construir, voy a hacer mi iglesia. Ya no en estatutos de 4 paredes, sino ahora en la fe de un hombre, hermanos, que va a generar y va a revolucionar a muchas personas. Y le voy a decir por qué. Dice que el capítulo 1, hermanos, dieron la ascensión del Señor Jesús, del libro de los Hechos. ¿Me sigue, hermanos? Y cuando ascendió, hermanos, un ángel le dice: al que estás mirando de esta manera, como va hacia arriba, así lo vas a ver cuando vengas. Y le dijo: no te me vayas a ir de Jerusalén, ¿verdad, hermanos? Sino que espera la venida, y cuando ustedes esperen van a recibir poder del Espíritu Santo. Y dice: oh, aleluya. Y estaban esperando la venida del Señor. Y Pedro estaba esperando, como todos aquellos que esperábamos que Dios haga algo. Yo creo que Pedro tal vez estaba orando con un ojo cerrado y el otro abierto, como muchos de nosotros, hermanos. Tal vez estaba orando: ay, Señor, a ver a qué horas, Padre Santo, te manifiestas. A ver a qué horas haces el cambio, Padre. Ya estamos aquí, ya 120, esperando tu venida. Bendito Dios, pero quiero, Señor, que descienda algo. Y se acordó tal vez de la promesa: y yo me voy a esperar porque algo va a acontecer, hermano. Amén. Y le va a decir, y cuando viene el Espíritu del Señor, los toma y empieza a hacer un cambio. ¿O no, hermanos? Empezaron, hermanos, a hacer cosas y a hablar en otros idiomas. Y cuando eso sucedió, dice que uno le entendía lo que el otro le decía. Y la presencia de Dios, hermanos, se dejó sentir. Y dice que eran como lenguas, ¿qué, hermanos? Y todo lugar se llenó. Pero aquí es donde quiero que entendamos una cosa. ¿Me están siguiendo, hermanos? No era tanto el lugar ni el aposento alto, mi querido hermano. No era el tanto el lugar de las 4 paredes en la cual ellos estaban esperando. No era el lugar, hermanos, sino que Dios quería hacer algo en la vida personal de cada uno de ellos, hermanos. Cuando dicen esto, voy a edificar mi iglesia, está declarando de que Pedro, hermanos, fue testigo. Según el libro de los Hechos, va a declarar que él fue testigo como el Espíritu Santo, hermano, no hizo excepción de personas, hermanos. Él va a ser testigo. Él se para y empieza a predicar las buenas nuevas y le va a declarar: tú que no tienes esperanza, Dios te puede salvar. Es lo que él decía, hermanos. Y empezó a predicar el Evangelio. Y cuando escucharon, hermanos, el Evangelio, el mensaje de Jesús, que ahora dice que es una iglesia, hermano, en la cual se iba a componer por Pedro, y va a declarar y decir: ¿sabes qué? Se convirtieron 5,000 personas. Bendito Dios. Él fue testigo cuando fue con Cornelio y le llevó la palabra. Él fue testigo con los samaritanos cuando se derramó el Espíritu Santo. Eso quiere decir que Pedro, él estaba haciendo lo que el Señor le había mandado hacer. Entonces él va a declarar. Mire, hermano, esto me llama la atención lo que dice el apóstol Pedro. Vaya a Primera de Pedro. ¿Decimos amén? ¿Decimos amén, hermanos? Primera de Pedro, capítulo 2. Para la honra y gloria del Señor. Aleluya. Espero me esté entendiendo, hermano. Dice Primera de Pedro, que lo encuentre primero, me lo lee, mi hermano, capítulo 2, versículo 4. Aleluya. Capítulo 2, versículo 4. Acerquémonos. Acerquémonos a Él. Hace la invitación. Un hombre que lo negó, pero que le dio una promesa y le dijo: yo voy a edificar mi iglesia, mi asamblea, mis siervos. Ahora la voy a edificar en ustedes. Y acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente, ¿por qué, hermanos? Por los hombres. ¿Más qué, hermanos? Para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, dice. Y Él está diciéndole a los esparcidos: Él es piedra viva. Entonces, si Él es piedra viva, el que declaró que yo soy piedra, ¿quién? Jesús. Declara que Pedro es la piedra, ¿verdad que sí, hermano? Acerquémonos a Él como piedra viva, Jesús. Y Él va y declara como piedra. Vamos
vamos a edificar. Acerquémonos a Él, dice, como hermano, como piedra viva. Vosotros también. Y va a incluir y le dice, aquellos, sígame por favor, hermano. Aquellos, y hace una invitación general, aquellos que quieran ser parte, no los que están fuera, sino los que han aceptado, hermano, a los que han aceptado al Señor Jesucristo, les hace la invitación, acerquémonos y vengan como piedras vivas, ser edificados, como que como casa. Y aquí dice, hermano, se lea conmigo porque ya. Entonces, alguien dijo, voy a la iglesia y mientras me metan las 4 paredes, ya la tengo hecha. A veces nos traen de la mano y nos traen a la fuerza. A veces, yo no quiero ir más. Y al esposo, a la esposa, a los hijos, y entiende una cosa, el estar en las 4 paredes no garantiza que tú eres salvo. El apóstol Pedro le tomó tiempo de comprender esto y dice, mira, acerquémonos a Él, la única piedra que es viva, la cual puede dar vida a aquellos que se acercan. Cuando, por decirlo así, si me subiese a esta bocina, estoy a merced de la bocina. Cuando tú te subes a tu BMW y vas manejando, estás a merced de tu BMW. Cuando tú vas y te subes al bus, estás a merced de ¿qué? El bus. Si tú decidiste subirte al bus, hermana, fue por decisión propia. Nadie te puso la pistola y dijo, súbete acá. Te hace la invitación el Señor para pertenecer a una iglesia que no es en 4 paredes, sino que ahora, como Él vive, nosotros vivimos. Hermano, eso quiere decir que de la única forma que yo quiero voy a ser americano, si no soy de aquí, hermano, es aceptar. Escuchen, aceptar la gracia que Dios te da a través de Jesucristo. El regalo perfecto que Él te da y te dice, ¿quieres ser parte de esta bendición? Lo único que tienes que hacer es, y yo me encargo de lo demás. Decide, súbete. Pero no te subas a un concepto de 4 paredes, sino que súbete a la asamblea de los lavados, de los redimidos, de aquel que pagó en la cruz del Calvario, mi Señor Jesús. Y dijo, hermano, que en la cruz Él pagó. Según Colosenses, Él pagó todo decreto que estaba en contra suya y mía. ¿Para qué? Para trasladarnos de las tinieblas a una luz nueva. Aleluya, hermano. Entonces, cuando yo digo ser que acepté al Señor Jesús, es ahí donde yo puedo experimentar el gozo. Es ahí donde yo puedo experimentar la alegría que Dios da, hermano. Y si no, ando siempre cabizbajo, molesto por todo. Veo a mi pobre perro y hasta quiero pelear con él. Y digo, ¿qué culpa tiene el perro? Si mi corazón aún no ha sido sanado. Si estoy molesto y yo no como y digo, que el perro que tampoco coma. Si estoy molesto, que el esposo no coma también. Si estoy molesto, que mi hijo también sienta lo que estoy sintiendo. Si un hermano no va a la iglesia, que se la arregle el pastor. Si el hermano no, y si esto y lo otro y lo otro. Necesitamos entender qué es iglesia.
necesitamos entender que Cristo es la roca viva y que solamente a través de Él nosotros vivimos. No es la vida la cual tú tienes en posesiones o en materiales, hermano. Aquel fundador de Apple deseaba, cuando le llegó la enfermedad terminal, deseaba cambiar sus millones de dólares para que Dios le extendiera un día más. Esto no nos hace a nosotros. Nosotros hacemos esto. Nosotros le damos vida a esto, hermano. Acerquémonos a Él, dice. Acércate a Jesús, no a una religión, no a una denominación, porque eso no salva. El que salva es Jesucristo. Acércate a Él, le dice el apóstol Pedro, porque yo tuve que experimentar entre luchas y pruebas, según Pedro. Y le habla a los expatriados: no te desesperes en lo que estás viviendo hoy, sino denle la oportunidad a aquel que puede darte vida, hermano. Y le dice: acércate a Él como piedra viva. ¿Qué? Para nosotros. Y voy a leer esto, hermano, siguiendo. Amén. Edificados como casa, que hermanos, espiritual, y sacerdocio, que hermanos, santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién, hermano? Oh, de la denominación, hermano, porque esta denominación es una denominación muy buena. Oh, hermano, porque tenemos luces. Mira, hermano, yo he visto, hermano, y no voy a criticar, pero ponen luces, hermano, y están ministrando en las luces, hermano, y aparece una disco. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque nos hemos desviado de la verdad, porque nos hemos desviado de la santidad que Dios ha establecido. Que nosotros debemos, hermanos, ser piedras vivas como Él. Y si nosotros venimos a Él, es porque Él ahora nos va a dar vida. Y cuando tenemos vida, hermano, ahora pensamos como Él, actuamos como Él y amamos como ¿quién? Como Jesucristo. Decimos amén, hermanos. Estoy hablando muy fuerte, hermano, ya apaguen esa cosa y hablen mejor así. ¿Estamos bien, hermanos? Entonces, acércate como un sacrificio espiritual. En otras palabras, entonces, ¿qué me está queriendo decir el Señor? Que la iglesia soy yo. Que ahora la asamblea soy yo. Y el único que me ha dado esa oportunidad, según la palabra, es Jesucristo. Hacer parte de una iglesia santa. Por eso cuando hablamos, hermanos, en Efesios, aleluya, hermanos. Seguimos. Vamos a Efesios rápidamente, hermanos. Oh, aleluya, gloria a Dios, hermano. Ya perdí el tiempo, hermanos, pero vamos bien, vamos bien. En Efesios capítulo 4. Y decimos amén, hermanos. Dice acá, versículo 1, capítulo 4 del libro de los Efesios. ¿Lo tienen, hermanos? Y dice: yo pues, dice el apóstol Pablo, yo pues, dice, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento o de la vocación con que fuisteis, ¿qué? Llamados. Y dice: yo pues, primero preso en el Señor, y está hablando de Jesucristo, que Él, hermanos, pertenece. Si usted pertenece a algo, es esclavo de eso. ¿No se da cuenta? Si usted pertenece a algo, a un club o a donde usted hace ejercicio y va al gimnasio y a veces dice: bueno, es que tengo que ir al gimnasio. Cuando dice tengo que, está usando la palabra esclavitud. ¿Me siguió? Y cuando dice tengo que ir al trabajo, ¿qué? Hay una esclavitud que no te permite hacer más nada. Tengo que es porque me estoy esclavizado a eso. Entonces el apóstol Pablo dice: mejor yo prefiero
ser esclavo de Cristo que de lo demás. ¿Sí me está siguiendo, hermanos? Y él se autodomina y dice, yo soy esclavo, yo preso en el Señor. O sea, lo único que gobierna mi mente es el Espíritu Santo ahora por medio del Señor Jesús, que me guía, me ayuda, me sustenta, me fortalece. ¿Sí, hermanos? Entonces, cuando eso pasa, hermanos, el apóstol Pablo va a declarar estas palabras y dice, por favor, andéis, y le hace la invitación a la iglesia de los redimidos. ¿Cuántos redimidos hay acá, hermanos? Y le hace la invitación a la iglesia. Oye, ¿tú perteneces mire, hermano, no me pregunte eso porque ando en medio andar. A veces tengo el deseo de ir y a veces no. A veces me dan ganas de ir y a veces no. Entonces el apóstol Pablo va a declarar y hace la invitación, no te exige, hace la invitación, ¿verdad que sí, hermanos? A que permanezcas en el llamado que Dios te dio. Y aquí es donde viene lo más difícil para el creyente. ¿Me está siguiendo? Porque nosotros, según el libro de Gálatas, va a mencionar que el espíritu está en contra, hermana, y la carne contra el espíritu, ¿verdad? Estás luchando, hermanos, y ahorita estás luchando por mantenerte, hermanos, atento. Que no, hermano, anoche te desvelaste, ¿va? Y estás luchando por escuchar, y hay algo, hermanos, que te... Esa es la lucha que nosotros tenemos. Cuando estás en tu casa, se nos hace muy fácil hacer las cosas que no son buenas. Cuando vas en tu vehículo, se nos hace muy fácil traer memorias de anteriores y agarrar una canción que no te edifica. Porque donde nosotros nos paramos, debemos de qué, hermano? Reflejar la bendición de Dios. Cuando Dios empieza a cambiar y nos empieza a dar, no te preocupes qué pasó ayer. No te preocupes qué pasó ayer, porque Dios puede hacer las cosas nuevas desde hoy hacia adelante. ¿Me está enseñando, hermano? Entonces le va a decir, hermano, en el llamado que Dios te ha dado especial, que pagó y dio su vida por ti y te hizo ser gratis, no hiciste nada, sino ser parte de esta iglesia, de esta asamblea, de esta bendición espiritual, hermano. Hace la invitación el apóstol Pablo y le dice, en el llamado que tienes, así camina, así haz las cosas. Porque se nos ha olvidado y hemos perdido nuestra identidad como iglesia. Por esa razón, hermanos, hay tantas iglesias hoy en día que nos sentimos satisfechos por haber llegado a una mega iglesia y decir yo pude estar. No voy a decir nombres, pero alguien subía unos videos que estaban en un lugar, hermanos, de una iglesia en Centroamérica, y decían, estaban hasta presumiendo, pude estar en esa iglesia. Y se nos ha olvidado que la iglesia somos nosotros. Y nos autojustificamos y decimos, llegamos a una mega iglesia. Aquí sí se siente algo. Pues no sé qué se sentirá, mi hermano, porque también en las iglesias, 4 paredes, pueden existir demonios. Hermano. Ay, siento algo, aquí se me enchinó el pellejo, dijo. Estamos equivocados. Así es. Dice, andad en la vocación que Dios te ha llamado. Aquí pintamos la raya y vamos a ver los que son cabritos o que son ovejas. Si usted se ha autojustificado que usted bajó a las aguas en el bautismo y dice, ya soy salvo, debemos de comprender y analizar una cosa, que las actitudes nuestras van a declarar quiénes somos nosotros. Si tú hablas en odio y todo lo demás, quiere decir que necesitamos a Jesucristo y el Espíritu Santo.
No puedo yo celebrar con bandera ajena lo que no he aceptado. Hermanos, muchos levantamos la bandera y decimos somos. Y la pregunta que Dios nos hace hoy en esta hora, mira, si no eres, hay una oportunidad que lo seas. Y si ya eres, dale gloria a Dios, porque Dios no te desecha, Dios no te hace a un lado. Lo que Dios hace es que extiende sus brazos y te da la invitación de que digas: yo quiero pertenecer al reino de los cielos, hermanos, a través de Jesucristo. Y nadie te lo va a dar, no te lo va a dar el pastor, no te lo va a dar el líder. El único que va a ser a través de la fe en Cristo Jesús, mi hermano. Cuando tú lo aceptas a Él, hermano, y aquí es donde quiero que entendamos, el cambio que Dios va a dar es a través del Espíritu Santo. Cuando uno acepta el perdón de Dios, hermano, porque según Mateo 6 va a decir, hermano, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Entonces, mi hermano, yo no puedo decir que soy libre cuando aún tengo rencor. Y yo no puedo decir, hermano, que puedo gozarme y danzar. O una persona puede danzar, hermano, y no tener el gozo verdadero de Dios, hermano. Cuando nosotros tenemos rencores, cuando nosotros tenemos aún con los mismos hermanos, quiere decir, hermano, que no hemos aceptado el verdadero perdón de Dios. Cuando aceptamos el perdón de Dios, hermano, es cuando encontramos nuestra identidad. Y puedo decir, estoy en paz. Aunque nuestros enemigos sigan hablando, el Señor nos mantiene firmes. El Señor va a venir por su iglesia. Y alguien dijo: hermano, ¿será que nos vamos a llevar a este templo, a este lugar? Según Pedro, esto se va a deshacer. No nos preocupemos tanto de esto. Preocupémonos de aquí, hermano. Que seamos aprobados por el Señor. Mire, hermano, lo que dice. Voy a seguir leyendo, hermanos. Amén. Solicitaos en guardar la unidad en el Espíritu, que es el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también, que hermanos, llamados en una misma esperanza de vuestra vocación o llamamiento. Un Señor, aleluya. Un Señor, ¿quién, hermanos? Una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es lea conmigo, hermano. Es que por todos y que sobre todos. Quiere decir que el único que está gobernando es el Dios Todopoderoso, hermano, en su iglesia. Y que Cristo, hermano, es aquel, hermanos, que compró la iglesia a través de ¿qué? De su sangre. Y el Espíritu Santo da testimonio, hermano, de que nosotros somos hijos de Dios. Y si no está el Espíritu del Señor, hermano, estamos con huesos secos, sin fuerza, sin nada, sin deseo, mi querido hermano. Así es que cuando el Señor viene a orar y viene a hacer los cambios en nuestra vida, es porque el Señor quiere orar en tu corazón. Y le dice más abajo, y voy a ir terminando. Y dice más abajo, hermanos, y eso que subió, versículo 9, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima, diga conmigo, de todos los cielos para llenarlo todo. Y él que, hermanos, y el pastor, hermano, dice aquí el pastor, hermano. ¿Está leyendo su Biblia? ¿Y él? ¿Quién? ¿De qué me sirve nombrar, hermanos? ¿Verdad que no, hermano? Aquí es donde quiero que entendamos algo. Y él mismo constituyó por el poder de su gracia a usted. Él le dio la oportunidad a usted. Y el único que da la oportunidad es el Jesucristo, de ser lo que tú eres, hermano. ¿Me estás siguiendo, hermano? Y él mismo constituyó a unos apóstoles.
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin, hermanos, que de perfeccionar a los santos para la buena obra de qué? Del servicio para la edificación de qué, hermanos? Del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué somos, hermanos? Bueno, yo pregunto porque si no me entendieron voy a volver a repetir todo lo que repetí. ¿Qué somos? Vuelvo a preguntar esto y analícelo. ¿Qué somos? ¿Somos iglesia o somos un cuerpo en Cristo? Porque dice, yo edificaré mi iglesia aquí, la asamblea, ¿verdad? Y se lo dijo antes de que Él fuera a la cruz. Cuando Jesús dice, Señor, está acabado, y dice, consumado es, terminado está. Ahora ya no son uno ellos, ya no cada quien. Ahora Cristo es la cabeza. Y nosotros, usted, hermanita, es un dedito, una mano, un pie. ¿Todo para qué? Para la edificación. Ahora, ¿podrá la mano, y termino, podrá la mano subsistir por sí sola? Entonces, ¿por qué pensamos que nosotros somos los únicos? ¿Por qué nosotros pensamos que si yo no estoy, no pasa nada? Porque la cabeza es Cristo. Si estuviese yo aquí o no estuviese, usted no estuviese acá, la iglesia sigue caminando. Porque no somos nosotros, es Él, hermano. Él es el que te dio la oportunidad de ser parte de una bendición, de un cuerpo celestial, espiritual, ahora que ya no necesitamos. Y no va a decir, hermano, yo no voy a la iglesia, hermano, de las cuatro paredes. No, lo que no necesitamos ni enfocarnos es en esto. Ahora enfócate en tu corazón, para que cuando tú seas parte, vayas edificando el cuerpo de Cristo. Amén. Que cada vez que hables sea palabra de edificación para los demás. Porque yo no creo, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Ya termino, dije, ¿verdad, hermanos? Alguien por ahí, hermanos, agarra su mano y esta es otra mano y póngala así y agarre algo, hermanos, y dese solo. No, pregunto. No, pregunto. Agarre su mano y diga, a ver, una cachetada. ¿Ah, que no? Cristo no puede ir en contra, porque Él es la cabeza, Él está mandando. Nosotros solo somos miembros. Hermano, ¿me están siguiendo, hermano? Apenas subí, hermanos, traje una hielera acá que tenía en la casa por tiempo y no va a creer, mi querido hermano, que me machuqué mi dedito. Ay, Padre Santo, cómo me dolió. No grité nomás porque había más hermanos. Entienda una cosa. ¿Por qué nos dañamos como cuerpo en Cristo? Te voy a dar un ejemplo. Es porque el que daña no ama y no pertenece. En su familia, en su casa, alguien más de afuera no le va a importar lo que usted está pasando. El único que le va a importar es al padre y a la madre de sus hijos. Hermano, ¿me está siguiendo? Nadie de afuera le va a importar lo que pasa en tu casa. Pero el padre de familia, sí. En la iglesia, en el cuerpo del Señor, el único que está gobernando, su nombre es Cristo Jesús. Y si tú estás lastimando, asegúrate
o pedirle perdón al Señor y ser parte de esto para poder ser mejor. Y Dios te hace la invitación: no juzgues, no juzguemos, no hablemos mal ni lastimemos, porque cuando hacemos eso, hermano, no está obrando el Señor en nosotros. Y esas son las personas que agarran, y dije que ya terminaba, agarran su banderita de Estados Unidos: yo soy americano. Y usted sabe que el que no es americano y levanta una bandera tiende por hacer más daño a la nación. No sé si me entendió. Escúcheme. No sé si me entendió, hermano. Aquellos que están en el 4 de julio, aleluya, y no son de acá, ¿verdad? No son americanos. Tienden por lastimar más a Estados Unidos, hermano. Asegúrate que no estés levantando algo que no te pertenece. Mejor, dile al Señor en esta hora. Dile al Señor en esta hora que quiere ser parte de una iglesia santa, de una iglesia de bendición, hermano. ¿Me está siguiendo, hermano? Le voy a pedir a nuestro hermano que pase, si va a pasar acá, y vamos a orar. Hermano, Dios te ama como no tiene idea. Si Dios te permitió estar acá es porque tal vez te has enfriado, tal vez no has deseado, pero el Señor hoy te dice: it's time. It is time for a new beginning. No te preocupes tus conceptos personales, que todos los tenemos de alguna forma, pero el Señor quiere cambiar nuestra mente, nuestra manera de hacer las cosas. El Señor te quiere invitar a que seas parte de una iglesia santa, para poder darle sacrificios al Señor, aceptables a Él. Cuando alguien danza o canta al Señor, asegurarte que estás en sintonía con el Espíritu del Señor para darle a Él lo que Él merece, hermano. Y cuando usted quiere levantarse hoy en esta mañana, si te vas a levantar, levántate creyendo que lo que Dios hace. Levántese si usted desea, hermano. Levántate en el nombre del Señor Jesucristo y dile: yo ya no quiero más, Padre, andar vagando. Ahora, Señor, yo quiero que me tomes, bendito Dios, en esta hora. Y quiero ser cuerpo, Señor, en la cual pueda activarme, Señor, para la edificación de la iglesia. Hoy, mi amado hermano, te has sentido solo y te has sentido desanimado, pero es ahí donde el enemigo te quiere tener.